Hola a todos, mi nombre es Tatiana Moreno Restrepo y este es mi audioensayo para la clase de Historia del Arte 3, donde primeramente realizaré una introducción como resumen de lo que ya hemos podido conocer del mundo medieval para que acto seguido nos centremos en el tema principal de este ensayo, la sexualidad en la Alta Edad Media y sus repercusiones. La Alta Edad Media fue un periodo que abarca desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo VI, aunque las fechas pueden variar según los diferentes historiadores. Esta época se caracterizó porque hubieron muchísimas transformaciones sociales y culturales que fueron significativas y lograron sentar las bases para el mundo moderno con muchísimos acontecimientos, tales como el surgimiento del feudalismo, las guerras que hubieron, pero también uno de los más importantes, que es el ascenso del cristianismo y la influencia en la sociedad. Como lo mencionamos anteriormente, el papel de la Iglesia fue muy importante. El cristianismo comenzó con el Imperio Romano y fue una religión que fue muy perseguida durante ese tiempo. Esta también experimentó un rápido crecimiento durante la Alta Edad Media y pues su expansión se vio favorecida no solo por la fragmentación política del continente en ese momento, sino también por la labor evangelizadora de la Iglesia. La Iglesia Católica logró convertirse en la principal institución social y cultural de la época y pues asumió facciones que antes estaban perteneciendo al Estado romano, como la educación, la justicia, la asistencia social, y además de eso su poder logró extenderse a todos los ámbitos de la vida, que fueron desde la política hasta la economía y la cultura. La influencia de la Iglesia se extendió a otros aspectos de la vida cotidiana, puesto que se tenía una visión específica sobre diversos temas que hoy en día pues consideramos que son muy normales, pero que en aquel entonces eran objeto de debate y estaban regulados. Otros aspectos de la vida, como la sexualidad, también estuvieron muy sometidos a la visión cristiana, y eso es lo que nos incumbe el día de hoy. La visión que tenía el cristianismo sobre la sexualidad era muy estricta. Para ellos, la sexualidad se basaba en la concepción del sexo como un acto puramente procreativo, y pues estaba subordinado bajo el matrimonio. Cualquier práctica sexual que estuviera fuera de este marco era considerada totalmente pecaminosa y estaba condenada por la moral. Era una visión que era totalmente restrictiva y estaba impuesta a través de la predicación de la palabra, la educación religiosa, las leyes y también los tribunales. Por supuesto tuvo un impacto muy profundo y duradero, no solamente en la alta sociedad media, sino que su legado va hasta el día de hoy. Pero ¿y por qué la represión sexual en la Alta Edad Media? A ver, la Iglesia promovía una visión dualista de la naturaleza humana, dividiéndola entre dos, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo estaba considerado como algo impuro y que podía llegar a ser corrupto, mientras que el espíritu era la sede de la virtud y la salvación. Esta visión reflejaba en la concepción de la sexualidad, la cual estaba vista como una fuente de tentación y pecado que podía corromper el alma. Pero además de esto, tenemos otros factores, por ejemplo la sexualidad femenina, la cual quedó, por un lado, en gran medida subordinada a la masculina, y pues esta estaba relegada a la función reproductiva y al cuidado del hogar. Era básicamente tener hijos y hacerse cargo de ellos y del hogar. Las mujeres eran consideradas como seres que eran inferiores a los hombres y pues eran más propensas a la lujuria y la debilidad moral. Por tanto, las iglesias las controlaban y las vigilaban, limitando su autonomía y libertad sexual. Los hombres, por su parte, se vieron afectados, pero no tanto. Las normas eclesiásticas y la expresión abierta del deseo sexual y la búsqueda del placer fueron totalmente reprimidas, y pues se fomentaba la culpa y la vergüenza en torno a la sexualidad. La homosexualidad también era otro factor que se consideraba un crimen y era castigado con severidad. Pero a ver, sin embargo es importante reconocer que la visión represiva de la sexualidad no fue la única en realidad presente en la Alta Edad Media. Habían otras restricciones que no tenían nada que ver con lo sexual, y pues había más evidencias de que algunas personas y comunidades lograron desafiar las normas eclesiásticas y expresaron su sexualidad de manera más abierta y libre. Por ejemplo, los movimientos heréticos, como los cátaros, estos cuestionaban la autoridad de la Iglesia y defendían una visión más positiva de la sexualidad. Algunas expresiones de la cultura popular, como los cantares de gesta y las canciones de amor cortés, también reflejaban una visión más abierta de la sexualidad y las relaciones amorosas. La práctica del concubinato también
fue un factor que estaba muy presente en esa época, pues era una unión marital informal y pues era relativamente común entre las clases populares, lo cual sugiere pues que no todas las personas aceptaban sin cuestionamiento las normas sexuales impuestas por la Iglesia. A raíz de ello, pues la Alta Edad Media estuvo marcada por la tensión entre la represión eclesiástica y la expresión individual y comunitaria. Las normas impuestas por la Iglesia generaron un clima de miedo y culpa, pero también existieron resistencias y alternativas que desafiaron la visión oficial. Esto pues también nos genera que haya un legado de la represión sexual que todavía sigue presente hoy en día. Al haber tenido un impacto en esa época, también tiene un impacto en nuestra contemporaneidad y ha sido pues bastante duradero en la sociedad occidental, por ejemplo. Si bien muchas normas explícitas de la Iglesia ya no se aplican, aún persisten ideas y valores heredados de ese periodo. Por ejemplo, el sexo es algo que está ligado a la culpa y la vergüenza. El placer sexual sigue siendo un problema importante en la actualidad. Esto puede tener un impacto negativo no solamente en la salud sexual de las personas y las relaciones íntimas, sino que también sigue generando una ansiedad y una disfunción sexual y dificultades para expresar el deseo sexual de manera abierta y saludable. Por ejemplo, no es tan común entre los jóvenes, pero sí es bastante común entre las personas de mayor edad que estuvieron reprimidas en su tiempo de expresarse libremente de sus ideas sexuales, de sus ideales de orientación sexual también, por ejemplo. También en esa época la discriminación hacia las personas LGBTQ que tienen raíces en una moral sexual medieval y, por ejemplo, estas entidades sexuales no normativas fueron condenadas por la Iglesia y estaban consideradas como desviaciones de la norma natural. Ha contribuido esto también a la marginación y al maltrato de las personas que hacen parte de la comunidad a lo largo de la historia y que aún hoy en día sufren de diferentes discriminaciones en muchos países del mundo. Pero también han habido muchísimos desafíos de la liberación sexual, porque a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, la lucha por la liberación sexual aún está lejos de terminar, demasiado lejos. Han habido muchos movimientos feministas de la comunidad LGBTQ y de la salud sexual que también han cuestionado las normas tradicionales y han defendido una visión más abierta y positiva de la sexualidad. Pero sin embargo, aún queda mucho por hacer para eliminar todos esos prejuicios y la discriminación que persiste en la sociedad acerca de este tema. El camino hacia una sexualidad libre y responsable implica un cambio profundo en las actitudes y valores sociales. Es necesario superar las herencias de la represión medieval y construir una sociedad en la que la sexualidad se vea más como un aspecto natural y saludable de la vida humana que esté libre de prejuicios y discriminación. Por ende, la educación sexual integral es fundamental para promover una sexualidad sana y responsable. Esta educación debe ser basada en el respeto, la igualdad de género y la diversidad sexual, pues debe abordar temas como la autonomía sexual, la reproducción, etc., sin que se sienta una vergüenza, sin que se sienta miedo de que van a ser castigados, etc., porque en realidad no es nada malo como se tenía visto en ese entonces. Ya sabemos que la Iglesia no es algo que abunde con sus normas hoy en día. Y pues en ese entonces pues tampoco debía ser algo tan malo, pues porque es algo natural del cuerpo de los seres humanos. Es necesario también fomentar un diálogo abierto y honesto sobre la sexualidad en la familia, puesto que nuestras familias, al ser personas mayores, pues en ese entonces también estaban reprimidas y pues hay que cortar de alguna manera la cadena que eso ha generado de miedo, zozobra, etcétera, respecto a la sexualidad. Y pues es así como concluimos. La sexualidad en la Alta Edad Media estuvo marcada por muchas represiones en muchos sentidos de la vida cotidiana y la censura estaba impuesta por la Iglesia Católica. Estas creencias y prohibiciones han tenido un impacto duradero en la sociedad hasta el día de hoy y han moldeado una percepción y un comportamiento de las personas, pero que sin embargo los movimientos de liberación sexual y la lucha por la igualdad han contribuido a desafiar estas normas y de algún modo lograr que se mermen o desaparezcan, y también promover una visión más abierta y positiva de este tema. Por ende, es necesario seguir trabajando para construir una sociedad en la que ésta se vea con libertad, respeto y sin discriminación. También me gustaría agregar que este tema me interesó demasiado, pues porque a pesar de que la Edad Media fue hace muchísimo tiempo, hay muchas cosas que todavía siguen siendo presentes hasta la actualidad.
en la vida cotidiana, que no tienen mucho que ver con este tema de la sexualidad, pero este es el tema que más me interesa porque pues al fin y al cabo no es algo que sea antinatural, sino que se ha condenado por ni siquiera hay razones justas para ello y pues por ende me interesó mucho hablar del tema. Muchas gracias a todos por escuchar este audioensayo de mi autoría, Karen Tatiana Moreno Restrepo. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias.